A ver, el testamento es para todos aquellos que se van a morir. O sea, para todos. Porque el testamento no es si tienes dinero, no es si compraste una casa, no es si tienes esposo o esposa o hijos. El testamento contempla tus bienes presentes y futuros. Entonces tú lo haces una vez y ya te sirve para toda la vida. Aquí hay un caso súper conocido donde una persona con mucho dinero se accidenta en un helicóptero con su hijo. El hijo no tenía testamento. Nosotros a lo que nos dedicamos es realizar contratos y actos jurídicos que estén elaborados con certeza para que no te vayan a meter en algún problema después. Es muy bonito porque al final estás ayudando gente realmente, ¿no? Y estás ayudando a gente a cumplir sus sueños. Todo es consensuado, todo es con pláticas. Y aunque obviamente hay negociaciones de por medio y que nadie ve, pues no nos tocan los pleitos. Y si nos tocan los pleitos, los arreglamos de manera muy pacífica. El derecho en México, ajá, siento que todavía tiene un toque un poco machista. ¿Te has enfrentado a algo en el que te han hecho sentir menos por ser mujer? Es impresionante cómo hacen comentarios de... Ella no sabe nada más por ser mujer, ¿no? O sea, lo traen en su cabeza las personas. O sea, al final, pues ni modo, es el mundo en el que vivimos. Sí hay que hacer cosas para cambiarlo, pero no lo vas a poder cambiar de la noche a la mañana. Eso es lo que he aprendido. Me genera muchísima frustración, ¿eh? No creas. ¿Cuáles son las red flags que puedas detectar antes cuando llegas con un notario que te puedan generar un poco de ruido? Si no te da un presupuesto desde el principio, o sea, si tú le pides una cotización y no te sabe decir, ya. Que te pida documentación a cuentagota, así, ay, primero tu INE, y también necesito tu acta de nacimiento, y también necesito tu escritura tal. Hay un bloque de documentos que sí o sí tienes que mandar para que te puedan analizar tu caso. Entonces, si te van pidiendo poquitos a poquitos, pues eso ya es un red flag. Pidan todos sus recibos. O sea, cuando tú haces el pago de una escritura, lo más común, compra-venta, pues el notario tiene que hacer pagos de tus impuestos y derechos a tu nombre. Esos pagos tienen que coincidir con lo que te está cobrando. Para los vendedores, pidan su comprobante de pago de ISR. El pago del ISR es el impuesto que pagas cuando vendes por la ganancia que obtienes. Es impresionante la cantidad de notarios que no lo entrega. No estoy diciendo que se lo embolsen, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de Ser. Hoy me encuentro con Pati Cepeda. ¿Cómo Hola. estás? Abogada, licenciada. ¿Cómo te gusta que te digan? Pati. ¿Pati? Sí. Fíjate que es mucho de la generación un poco más grande que en el ámbito te llamen por tu profesión, ¿no? Licenciado. Sí. Yo soy ingeniero y constantemente me dicen, oye, ingeniero, no sé qué. Yo, solo dime por mi nombre, sí. Ya no te preocupes. Sí, justo, sí. ¿Chocas contra eso constantemente de que...? Pues, ¿sabes qué? Normalmente me dicen, o señorita, o sea, por ser mujer, y licenciada no es tan común, pero sí, normalmente Pati, o sea, señorita y yo, Pati. Porque tu user de Instagram sí tiene licenciada, pero sí, tiene un contexto un poco más... Justo es, pues sí, para que sepan de qué se trata pues el contenido, ¿no? Que al final sí es contenido jurídico, bajado un poquito a los mortales. Les decimos los legos. ¿Los legos? ¿Por qué? Así se les dice a las personas que no conocen de derecho. Órale, ¿pero tiene alguna origen o algo así? Sí, tiene un origen que no sabría decirte, te podemos investigar, pero sí tiene un origen. Tenemos aquí la computadora, entonces vamos a ver legos, derecho, a ver qué dice. Porque se me hace interesante. Hace poco platiqué con una candidata a ministra, ahorita que fueron las elecciones, y hablaba mucho de esta parte de que el Poder Judicial... Uno de los errores había sido como no bajar el lenguaje a nivel, pues, coloquial y se montan en su barco y es como, no, aquí hablamos así y te chingan todos. Y es como, no mames, o sea, ustedes se deben al pueblo, intenten hacer un poquito más de trabajo y ese era de los retos complicados. A ver, dice, en el contexto de derecho, Leo se refiere a alguien que no es un oficial de la ley y que no tiene conocimientos especializados. No dice de dónde viene. A ver. Testigo lego, una persona lego, un juez lego. Etimología, vamos a ver. Proviene de dos raíces principales, una en español y otra en danés. Tiene un origen latino y griego que significa ignorante. No va con esa intención, amigos. Profano a personas sin conocimiento específico. Órale. Sí. Tiene un sustento... Sí. Yo pensé que era un poco más referente hacia los juguetes. O sea, honestamente, dije, órale, qué... No, qué para nada. Concepto. No. Bien, pues sí, no. No va por ahí, pero tampoco era la intención, ¿eh? Sí. No. Ya no lo voy a decir. Pero tiene un sustento... Sí. Pues oficial, etimológico... ¿no? Sí. Fundamentado. ¿Cómo es esta parte de
de empezar a hacer contenido muy técnico. Creo que he visto este fenómeno recientemente. La verdad es que me llama mucho la atención los perfiles de alguien que es muy técnico y tiene la capacidad de explicar o compartir ese conocimiento. Primero compartirlo porque antes éramos bien celosos con el conocimiento y el conocimiento se quedaba aquí y chingan a su madre a los demás. Sí, justo. Pero ahora, entre más des a conocer, más te haces referente a la industria. ¿Cómo fue para ti empezar a decidir hacer esto? Mira, la verdad es que empieza desde un sentimiento de enojo e injusticia. Ok. Porque las personas no conocían lo que era real y lo que no referente al derecho y sobre todo en mi ramo, que es el derecho notarial. Había mucha mala información, ¿no? O muchos abogados. Bueno, la verdad es que los abogados tenemos la fama de que somos todos unos rateros, que todos, o sea, tenemos esa fama. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? Porque pues hay muchos que sí son, o sea, que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Y al final el derecho es algo muy difícil. O sea, es muchísima información que está redactada de una manera tan complicada que no es fácil de entender ni para quien estudia esto, ¿no? Entonces, pues de ahí viene este intento de luchar contra la corriente y explicarle a las personas lo que en realidad es el derecho y de qué sí les tienen que cobrar, qué no les tienen que cobrar, dónde se pueden defender, dónde en realidad sí tiene razón la persona que les está informando, cómo identificar si es mala información. Pues viene de ahí, ¿no? O sea, esta intención de hacer el mundo un poquito más justo. ¿Hubo algún caso particular que dijiste, tengo que empezar a hacer esto? O sea, Mira, antes y después. En la notaría nos llega, yo soy directora jurídica en la notaría 16 y en la notaría yo empiezo pues desde sacar copias, ¿no? Y en mi evolución, mientras voy creciendo en el ámbito profesional, pues empiezo a atender a mucha gente. Y las personas se acercan a la notaría, o muchas personas se acercaban a la notaría para asesorías jurídicas. Nosotros damos asesorías gratuitas. Entonces se acercaban, es que me está pasando esto en este lado, de todo tipo, O sea, llegaban cosas que no tenían nada que ver con notaría hasta, pues, casos con otros notarios. Me está pasando esto. Y entonces a mí me daba muchísimo coraje que les daban una información totalmente equivocada que no me consta que sea desde un lugar malicioso o pues sí, con mala fe, con dolo, sino más bien desde un desconocimiento y al final pues somos abogados y nuestra responsabilidad es estar constantemente estudiando, ¿no? Si querías dedicarte a esto, pues ya sabías, chavo, ya sabías que tenías que ponerte las pilas y ponerte a estudiar y que tu chamba iba a ser ayudar a la gente, ¿no? Y para eso pues tienes que ser ético, honesto y empático, ¿no? Y ponerte en su lugar. Al final, pues no son cuestiones menores. Entonces, pues de ahí empiezo a tener, o sea, a darme cuenta que esto es recurrente, que a muchísimas personas los malinforman, les cobran mal. Es más, les cobran cosas que no les deben de cobrar y no les terminan los trámites, ¿no? Entonces, esto tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Me voy dando cuenta y estos comentarios de los abogados todos son unos rateros, y, o sea, todos estos comentarios, pues al final a mí me enojaban, es que sí, pues vienen de algún lugar. Entonces, pues se nos ocurre empezar a hacer las redes como para diferenciarnos. También la idea es mía. Surge también de que en la notaría 16, bueno, con la reforma a la ley del notariado en Querétaro, antes era notario titular y notario adscrito, ¿no? Y luego hay una reforma a la ley y hay 2 titulares por cada notaría. Unos años después, les entregan un nuevo número a estos notarios que ahora son los segundos titulares y entonces hay una duplicidad de notarías. Entonces, pues hay demasiadas notarías para la población que tenemos, ¿no? Y pues al final, ya debo platicar algo personal, pero bueno. Adelante, tú cuéntalo. Ya, ni modo, así pasó. El notario que estaba con nosotros, pues empieza, o sea, se separa y son 2 notarios, ¿no? Que eran hermanos. Y este notario empieza a hacer uso del nombre de la notaria 16, que es el notario titular, que lleva siendo muchos años notario, que es otro notario también. Y hacen el cambio a su hijo, ¿no? O sea, él le deja la notaría a su hijo y empiezan a decir que es lo mismo, que la notaría 16 es lo mismo que la notaría tal.
quien escuche va a saber qué notaría es. Y que no, que también puede investigar y va a encontrar también va el a caso. encontrar, vas a ver. Entonces, pues, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo? Porque al final no es... no está en nuestra naturaleza tirarle a nadie. Hay muchos notarios muy buenos y este notario es muy bueno, pero pues al final no te cuelgas del nombre de nadie, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos para diferenciarnos? Pues bueno, saquemos las redes y empecemos a hacer lo que sabemos hacer y pues al final combatimos varios males con un solo, pues sí, con una sola solución, ¿no? Empezamos a sacar el contenido y al principio era muy difícil porque si se fijan en las redes de Notaría 16... creo. Al principio, el notario como que no, nada más no, no, es que esto no. Y ¿cuántas veces repetían grabaciones así? Sí, como... no, años, nos tardábamos años, hacíamos el script y luego, o sea, de verdad era una tortura convencerlo para que grabara. Y ahorita le encanta porque se da cuenta que es un contenido súper didáctico. Él es maestro, tiene muchos años siendo maestro y pues le empieza a gustar, ¿no? Y nos hacen un chorro de comentarios. Es que se entiende súper bien su contenido, o sea, por fin entendemos lo que es esto y ahí somos 3 personas las que estamos hablando en esa red. Y pues al final abarcamos muchos temas de maneras distintas para diferentes sectores, ¿no? Al final yo hablo un poquito más aterrizado, el notario un poquito más, aunque sí se entiende, un poquito más académico, se nota que es maestro, y el director administrativo pues habla un poquito más enfocado a impuestos, ¿no? Y pues no sé si me desvío de la pregunta. No, pero... no, está súper bien. De hecho, me llama la atención que siempre buscamos una inspiración en alguien para empezar a hacer las cosas. Sí. Es como de... Yo, por ejemplo, este podcast es el claro ejemplo. Vi el trend de los podcasts, de que todo el mundo hacía eso. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la radio. O sea, se me hacía mágico como alguien interactuaba y hacía bromas y llamabas a la estación y te contestaban. O sea, para mí eso era mágico. Y en el momento que tú podías comprar tus micrófonos, subir algo a la red y estar hablando en el micrófono, se me hizo sumamente interesante. Claro. Pero viene una inspiración de ver a alguien más y ya eventualmente le vas poniendo tu estilo. ¿Tú tenías a alguien de referentes que ya lo habían hecho? Pues mira, sí, un notario aquí en Querétaro lo estaba haciendo y es un notario con muchísima experiencia, de hecho muy amigo del licenciado Sergio, que es el titular de la Notaría 16, y vemos que lo empieza a hacer, se nos hace padrísimo el contenido, pero decimos le falta algo, como que no está enganchando a la gente y pues bueno... O sea, pues sí nos inspiramos en él. La verdad es que lo hace muy bien y él también es la notaria de 10 para que también la revisen. Tiene muy buen contenido, es muy buen notario, los 2 que salen ahí. Y pues a partir de ahí te empiezan a salir, ¿no? No habíamos visto que alguien más lo hiciera más que él, pero sí hay muchos notarios que lo hacen muy, muy bien y que aparte está muy padre porque o sea, digamos que empieza, a partir de que nosotros lo hacemos, empezaron a salir muchos más, ¿no? Claro. Pero está perfecto porque de esa manera, eso es lo bonito de las redes, ¿no? Que una sola persona puede consumir a 1000 cuentas y siempre va a ser diferente, ¿no? Y aparte que el pastel es para todos. Exacto. O sea, ahí hay oportunidad para todos. Y depende de tu habilidad de comunicar, qué tanta confianza. Platicaba hace poco con un contador fiscalista que se llama Diego Díaz y él me decía, mira, yo no sé si soy el mejor fiscalista, pero al que ven más es a mí. Sí. Si a mí me van a comprar. Y ese tema de posicionamiento es sumamente interesante y viene de una parte de marketing muy sólido. La notaría tuvo que empezar a crecer hacia esa parte de marketing y tener un departamento o cómo ha crecido ese brazo de ideas, porque pues, tú estás en la chamba diaria y también tiene que haber alguien que dé ideas, ¿no? Sí, justo viene de o sea, la verdad es que sí fue muy pensado. Viene de una estrategia, nos hicieron una asesoría para ver cómo podemos diferenciarnos pues sí, veníamos de este tema que no sabíamos cómo atacar y que no queríamos hacerlo pues ni mediático, ni conflictivo, ni nada. Entonces nos dicen, lo que ustedes necesitan es redes. Y al final, pues, ay no, tenemos toda esta cultura, no sé si, o pensamos que redes son influencers de los que antes eran, ¿no? De, o bailar en TikTok. Ajá, exactamente. Y ya, la verdad es que ya no es así. Somos creadores de contenido y estamos dando información valiosa. De ahí surge. Pero la verdad es que sí ha sido muy difícil porque al final todo el mundo piensa que nada más te grabas y ya. No, o sea, es toda una ciencia que está padrísima, pero sí nos ha costado trabajo justo bajar la información, porque al final explicar algo
o sea, desde un artículo hasta un término legal en menos de un minuto con términos no jurídicos es muy complicado, donde puedes equivocarte de muchas maneras, porque al final una palabra en español tradicional no es lo mismo que en lenguaje jurídico. Entonces, cuando tú lo dices, puede darle un sentido a alguien que sí está estudiando derecho o a alguien que sí, que es totalmente distinto a lo que tú estás intentando explicar, ¿no? Y que el minuto no le hace justicia a todo el exacto, contexto que debes no hay meterle, pues. manera, y las investigaciones, o sea, porque al final es el estudio que haces detrás, ¿no? Y además, el nivel de complejidad se va aumentando porque las leyes cambian dependiendo, pues, dónde estés ubicado, ¿no? Entonces, en Querétaro es algo distinto que en Guadalajara, en México es algo distinto que en Estados Unidos, que en Guatemala. Aunque haya cosas parecidas, es muy distinto. Es más, desde los impuestos cambian de municipio en municipio y las leyes de ingresos cambian de municipio en municipio. Entonces, ¿cómo abarcas toda esta información en un minuto? O sea, y diciendo, ¿no? O sea, sí puede ser por aquí, pero también puede ser por acá, Sí. ¿no? Entonces, pues nos enfrentamos a eso, pero la verdad es que es muy padre, porque al final eso hacemos, o sea, nos dedicamos a asesorar gente. Entonces, lograr bajar las explicaciones jurídicas a un formato más sencillo de entender, se me hace que eso genera más comunicación, o sea, pues se va platicando, ¿no? De voz en voz y al final, pues hacemos a una sociedad más responsable. O sea, es interesante también conocer qué cosas van determinando que lo sigas haciendo, porque si bien decías que el contenido sí es difícil y no solo es grabarte y ya, también debe haber una justificación detrás del seguir haciéndolo, porque eventualmente te quemas y dices, ya, ¿para qué estoy haciendo esto? Sí. Que empezaron a notar que sí estaba jalando del contenido más allá de comentarios o los mismos likes que son motivación y gasolina, pues decir, pues hay que seguirlo haciendo, por algo está sucediendo esto, ¿no? Pues la verdad es que los buenos comentarios, nos empezó a llegar mucha gente pidiendo asesoría de todos los lugares del país, pero mucha, o sea, de verdad mucha comunicación. ¿Tienes algún ejemplo de algún TikTok o de algún... ¿Suben TikToks o solo en Instagram? Sí, TikToks también. TikToks, YouTubes, bueno, o sea, ¿Contenido videitos largo? pues son cortos, Ok. son YouTube Shorts. Ujú. Y según nosotros creemos, o sea, la segunda etapa era hacer un podcast, pero la verdad es que un podcast es muchísimo trabajo. Sí, sí, la gente también lo ve muy fácil y dice, ay, güey, Sí, ahorita me no. monto a platicar. Y sí tiene su ciencia detrás, también por eso Sí. la gente que todavía está aguantando, yo tengo 5 años con este proyecto y aguantar también Wow. eso, estoy como de, no, órale, qué loco, ¿no? Sí, es muchísimo. O sea, la verdad es que es mucho Pero sí trabajo. te lo recomiendo, la verdad es que sí te recomiendo, No sé. sobre todo porque es un formato largo que grabas una Ajá. vez y puedes Utilizar para... filetear Ajá, y claro, para tienes varias. una semana de contenido todos los días Sí, o más. Y es un contenido muy valioso para la gente que esté interesada. O sea, sí. yo me metí a Spotify para buscar algo relacionado a notarías y hay 2, 3 contenidos. Entonces, claro que es un contenido muy valioso. Ay, sí. Algún día. espero pronto, pero sí, ahorita, pues, estamos dándole las redes. Sí. ¿Qué tipo de video? Me decías de uno que les haya jalado muy bien, ¿no? Y que la gente haya preguntado. Testamentos es Ujú. de lo que más jala. Testamentos, cuando hablamos de concubinato también. Sucesiones, también esos jalan muchísimo. Y tenemos el primero que se disparó fue uno que decía lo que los notarios no quieren que sepas, ¿no? Y otro que era tiempos de registro, para poder inscribir tu escritura. Ujú. Sí, pero pues sí, los que hablas de lo que sí y lo que no es. ¿Llegan clientes también? O sea, que al final Sí, sí, sí. conviertas, porque Sí, también sí. creo que eso es uno de los elementos más críticos en el momento de hacer redes. Si te estás enfocando a vender algo, que llegue esa venta y que haya Sí. gente interesada. Que en pero al realidad final te nosotros paguen. nunca empezamos esto por vender, ¿eh? Ujú. Sinceramente era por darnos a conocer, o sea, para que supieran quién era la Notaría 16 y confiaran en lo que nosotros estábamos diciendo, no tanto para vender. Al final, nuestra cartera de clientes es grande y aun y cuando tenemos mucha competencia, pues logramos, o sea, la gente tiene mucha confianza en nosotros, ¿no? Al final, pues es una notaría ética, con mucho conocimiento. No lo hicimos con esa intención, lo hicimos con la intención de informar a la gente, pero sí empezamos a vender bastante a partir de ahí. Es difícil porque al final no puedes acotar las ventas a todo el país, más que las asesorías.
Al final el notario solo puede firmar en su circunscripción, que en Querétaro es el Marqués, Querétaro y Corregidora, que puede venir gente de otros lados a firmar a la notaría, o sea, alguien de Michoacán puede venir a la notaría a firmar su compraventa que es en Michoacán, pero tiene que venir a la notaría. Entonces, por el final, por más que generes confianza, pues le sale mucho más caro venir a la notaría 16, ¿no? Sí, es más interesante esta parte que mencionabas de la zona delimitada, porque en Querétaro hay 20% de queretanos y muchos vienen de otras ciudades, lo cual siempre trae y viene arrastrando ciertas culturas y prácticas que se hacen en sus ciudades o en sus estados, que es de lo más común que te has encontrado que sucede en otras ciudades, en otros estados, y que aquí se hace completamente diferente, ya sea para bien o para mal, para que la gente que está viviendo aquí sepa qué puede hacer y qué no puede hacer, a diferencia de los otros estados. Mira, algo muy positivo es que las escrituras aquí salen muy rápido, a diferencia en otros lados. Por ejemplo, en México, el registro público en inscribir la escritura, es que eso no depende del notario, pero pues tardan mucho, ¿no? Tardan más de 6 meses. Y aquí el registro público tarda más o menos en lo que llamamos inmobiliario, que son compraventas, y bueno, tiene una selección de actos jurídicos, pero básicamente son compraventas. Se tardan de 3 a 5 días en inscribir. O sea, es de volada. Lo que más tarda son los condominios y los fraccionamientos y se tardan aproximadamente 15 días hábiles, pero tu testimonio está saliendo en 1 mes y medio aproximadamente. Entonces es rapidísimo comparado con todo lo demás del estado, del país. La verdad es que lo hacen muy bien aquí en registro público. Y están muy conscientes de los tiempos, ¿no? Y todo el tiempo están trabajando para sacar las cosas, pues, bien y rápido. La verdad lo hacen muy bien. Eso positivo. Negativo, los costos de los impuestos en otros lados es mucho más barato que aquí. En Guanajuato, el traslado de dominio, que es el impuesto más pesado por compraventas, es baratísimo. Y aquí, pues, o sea, me atrevería a decir una grosería. O sea, sí es un impuesto que cada año aumenta. Bueno, ya tenemos 2 o 3 años que no aumenta, pero sí, o sea, digamos que tu costo total de una compraventa es más o menos el 8% del valor de operación del inmueble y el traslado de dominio de ese costo es el 80%, más o menos. Entonces o sea, es Sí, muchísimo. ¿Eso depende completamente del estado? Depende del municipio. Del municipio. Ajá. Cada municipio tiene su ley de ingresos y ahí determinan su tasa para el impuesto. Lo pueden descargar, se pueden meter municipio de Corregidora, ley de ingresos, y ahí viene. Y te establecen cómo se calcula y demás, ¿no? ¿Este precio crees que dependa de algo particularmente? O sea, del crecimiento que tiene la ciudad o el del municipio. Ingreso que necesita el municipio para poder seguir adelante. Ya. O sea, eventualmente esperaremos que baje. No creo que momento, baje. ¿no? Sinceramente no creo ¿Nunca? que baje. No creo que baje. Ya. ¿Qué otras de las cosas te has encontrado que llegan personas de otros estados y creen que así funciona y te das cuenta que les puede funcionar? Pues están muy acostumbrados también a que el notario resuelve todo y aquí en Querétaro, o sea, sí, pero hay muchas cosas que se ven en juzgados que no se ve directamente en notaría, ¿no? O también positivamente que aquí hay mucha más respuesta positiva a los trámites que en otros estados. De eso me he dado mucha cuenta, ¿no? Es que en tal estado me dejaron, o sea, el notario de tal estado me dejó colgado con una escritura hace 20 años. Eso es muy común en todo el país y en Querétaro no es tan común. Aunque sí hay casos, es más fácil que resuelvan, porque al final la autoridad y el registro, el cadastro y los notarios como que apoyan, o sea, como que buscan solucionar estos temas. Y aquí en Querétaro, además, en el estado hay programas de regularización constantemente para poder escriturar pues terrenos, casas que no están regulares. O sea, me refiero a, digamos, una sucesión muy viejita le vendió a 80 personas y fueron partiendo los terrenitos y nunca hicieron nada para acomodarlo jurídicamente. Tendrías que fraccionar y tendrías que hacer las escrituras de compraventa. Digamos que eso nunca se llevó a cabo, ¿no? Y aquí hay muchos programas, se pueden acercar al municipio o a la CESOC
y ver si pueden abrir un programa para la comunidad. Aquí hay muchos, entonces, pues eso también está padre y en otros estados no es tan común. ¿Y la gente conoce eso o les toca a ustedes comunicarlo? Así que, oye, existe este Fíjate y que este. no nos toca, o sea, no es como que nosotros lo comunicamos porque no son programas tan conocidos. Lo hacen los municipios, es parte de las campañas al final es parte de los logros de los presidentes municipales, ¿no? Entonces, depende del presidente municipal que te toque, es qué tanto lo impulsa o no. Ya, se me hace también interesante cuando vi en tu Instagram que eras abogada notarial, así lo clasificabas, y se me hace bien interesante también del derecho que es enorme y hay muchísimas ramas. ¿Por qué decidiste derecho notarial? Mira, el derecho notarial es preventivo. No, aún y cuando... El derecho notarial es muy padre porque abarca muchísimas ramas del derecho. No existe así como tal derecho notarial. O sea, eso es medio inventado, ¿no? Pero en el derecho notarial ves todo. Mercantil, ves familiar, ves civil, bueno, es civil, ves administrativo, de todo, ¿no? Amparos, o sea, de verdad ves de todo, que es constitucional. Pero nosotros a lo que nos dedicamos es realizar contratos y actos jurídicos que estén elaborados con certeza para que no te vayan a meter en algún problema después, ¿no? Entonces, es muy bonito porque al final estás ayudando gente realmente, ¿no? Y estás ayudando a gente a cumplir sus sueños, desde compraventas hasta solucionar problemas como, oye, es que me voy a ir de viaje y no tengo quien me represente para poder vender estas acciones, ¿no? O hacer esto con mi empresa. Entonces, pues el poder, ¿no? Al final es muy bonito porque todo es consensuado, todo es con pláticas. Y aunque obviamente hay negociaciones de por medio y que nadie ve, que nosotros sí, no nos metemos a los juzgados, aun y cuando sí tenemos conocimiento del procesal, o sea, porque al final necesitas conocerlo para poder, digamos, prevenir cualquier conflicto, pues no nos tocan los pleitos, ¿no? Y si nos tocan los pleitos, los arreglamos de manera muy, digamos, pacífica. Nos tocan pleitos, sobre todo familiares. Sí, ¿te ha tocado algún caso que... Hay un video muy famoso yo creo que en todos lados ya está, de unos güeyes que se pelean por una empresa, ¿no has visto? De que sí. ¿te ha tocado algo así parecido? Sí, pero muchas veces me ha tocado sucesiones, sobre todo cuando fallece alguien, porque al final, pues la muerte ya traen todas estas emociones fuertes, ¿no? Estás perdiendo a alguien y pues vas a hacer un cambio de propiedad derivado de que alguien se murió, ¿no? Eso ya está feo. Entonces, y pues me ha tocado desde que me tocó una vez un viejito hermoso que fue a hacer su testamento y estaba muy preocupado porque sus hijos iban a pelear y estaba pensando dejar a un hijo fuera. Este es de los que más así grabados tengo, ¿no? Esto fue hace varios años y me han tocado varios que hacen su testamento y que me toca llevar la sucesión, o sea, que los conozco, fallecen y pues eso también te pega, ¿no? Pero este señor de verdad estaba muy consciente de que sus hijos iban a pelear y quería hacer todo para prevenirlo con el testamento. Entonces lo cambió como unas 5 veces. El testamento lo puedes otorgar las veces que tú quieras, ¿no? Puedes hacer uno hoy y mañana otro y el más reciente cuando falle. O sea, tú falleces y el último que hiciste es el que vale. Entonces estaba indeciso si sacar a uno de los hijos del testamento y decir, pues no te toca nada porque ya sé cómo eres, básicamente. Y al final se arrepintió y sí lo dejó, ¿no? Y pues fallece, me llevan el acta de función y me dicen que iniciar la sucesión. Empezamos el proceso de sucesión. Para poder llevar una sucesión en notaría no puede haber pleito, o sea, no pueden estar peleados. Si hay pleitos, se tienen que ir al juzgado. Entonces tú tienes que aprender a mediar para que se pueda llevar a cabo la sucesión, ¿no? ¿Un pleito se refiere a que hay alguna demanda o algo así? ¿O en general no se ponen de acuerdo, digamos, no se ponen de acuerdo para lo que sea que, sobre todo cuando son copropietarios, o sea, que los dejan a todos por partes iguales y hay una casa, por ejemplo, pues al final van a ser, no sé, en este caso eran 5 propietarios y era una casa y un coche, literal, o sea, era lo que había y
Era una casa, o sea, tampoco creas que era una casa así de millones de pesos. Una casa normalita, muy bonita, pero pues tampoco como para que te pelees con tus hermanos por lo que te podría tocar de vender la casa, ¿no? Entonces eran 5 hermanos y para poder, tenían que, o sea, ellos querían vender la casa, pero el hermano conflictivo, el que el señor no quería dejar, o sea, no estaba seguro si dejarlo, incluirlo en el testamento o no, exigía más dinero que los demás. O sea, él decía que él se merecía más dinero que los demás. La verdad es que sus argumentos eran, o sea, pues muy como personales, ¿no? No era nada, o sea, no tenía recibos de que le hubiera pagado cuentas ni nada, ¿no? Y decía que su papá le había regalado el coche que estaba dentro de la herencia. Pero pues yo hablé con el señor, ¿no? Entonces no puedes decirles, no, oiga, usted está loco, el señor me dijo a mí que, o sea, no, tienes que ser un poquito... Pues ético, al final de cuentas. Ajá, y pues yo no puedo platicar nada de lo que platiqué con él, ¿no? Es lo que está en el testamento y ya. Pues para no hacerte el cuento largo, nunca se pusieron de acuerdo y yo les dije, o sea, tuve que decirles ya al final, pues a ver, si ustedes no se ponen de acuerdo, esto es, no se va a poder vender la casa y ustedes se tienen que ir a juzgados, ¿no? Y el juez dirá si seguimos con lo que dice el testamento o si usted quiere pedir la nulidad del testamento, adelante, vaya al juzgado y pídala, ¿no? Y se dio cuenta que está imposible, ¿eh? O sea, que el testamento era súper claro y que, pues sí, que era imposible que lo declararan nulo, ¿no? Entonces, al final, muy a regañadientes, firmó la adjudicación y vendieron la casa y pues se quedó con lo que le tocaba, ¿no? Pero sí, o sea, acabaron peleadísimos de que tuvieron que, de verdad, los tuvimos que poner en salas distintas porque, o sea, de que se gritaban, o sea, impactante, o sea, y dices, híjole, pelearte así con tu familiar por 300,000 pesos, que era lo que le iba a tocar, o sea, en realidad, pues sí. Sí, es que entiendo muy bien ese lugar porque es lo único a lo mejor que tienes o que te aspiras a tener. Claro. Entonces, pues para unos es muy significativo y para otros es un mundo completo y a otros no Claro. significa nada. Entonces, se me hace interesante el tipo de trabajo que es llevarte energías o llevarte los problemas de otras personas a tu vida. Yo estoy muy contento en mi trabajo porque trabajo con software. Soy un poco introvertido, aunque mucha gente diría lo contrario, pero tengo como batería social muy limitada y yo trabajando con software pues veo poca gente, constantemente pues no me expongo a tanta gente, pero cuando tú te toca ver todo el tiempo a personas y problemas, ¿te los llevas a casa constantemente o cómo haces para...? También soy mucho de energías y vibras, entonces Sí, fíjate me que... imagino ese momento tenso y es como, no... No, sí, la verdad es que lo aprendes, lo vas aprendiendo. Al principio, pues te cargas todo y las preocupaciones, o sea, no duermes y, o sea, estás tenso porque, ay, es que la familia. Y después, mira, la verdad es que yo también soy bien introvertida. ¿Sí? Soy una introvertida con habilidades extrovertidas. Sí. Habilidades sociales, pues sí, de extrovertida. Extrovertida por necesidad. Sí, por necesidad, la verdad. Pero sí, o sea, pues sí, al final tienes que aprender a lidiar con eso y no llevártelo a tu casa. Y cuando te lo llevas, pues hacer ritualitos como para sacarte toda esa mala vibra. Pero no creas, he hecho de todo. Sí, como que, a ver, platícame algún ejemplo, porque la verdad es que es bien común que cuando llegas a un lugar, no sé, cuando la primera vez que llegaste a una notaría, estoy seguro que no estás consciente de este tipo de cosas y son cosas que tienes que ir aprendiendo y son Sí. herramientas que si estás en el mismo contexto te pueden funcionar. Sí, mira. Primero, mantenemos súper limpias las salas, o sea, digamos, limpias de, pues sí, salubres, ¿no? Y limpias de, pues pasamos un saumerio. El notario lo odia. Pero la verdad es que, pues no sabes, ¿no? Ponemos plantitas estratégicamente. No sabes cómo se me mueren las plantas. O sea, de verdad, de la vibra. O sea, porque hay cosas pesadas, ¿no? Y pues tenemos que estarlas cambiando y al final, pues ni modo, es lo que tenemos que poner. He llegado a entrar a firmas que sé que son pesadas con limones. O sea, todos los tips que me han pasado. Pues sí, al final, pues lo que sea que sirva, ¿no? Pues sí, limpiamos y también tenemos un ambiente en el que huele bien, o sea, como que intentamos que sea un ambiente para
bajar todos estos temas de agresividad. Está fresco todo el tiempo. Sí, que sea lo más cómodo, limpio y visualmente limpio también, para que las personas estén un poquito más tranquilas, bajen sus niveles de ansiedad. Cuando son temas estresantes, ¿no? No hay tantos temas estresantes, pero cuando hay, son fuertes. Nunca imaginé que una notaría tuviera esas estrategias y me hacen completamente sentido, o sea, porque también yo soy de ese tipo de, pues de soluciones alternas a las cosas pues lo que sirva, y previenes. verdad, Al final sí. Ustedes también ven mucho esta parte preventiva y obviamente hay que protegernos de esto porque somos personas y al final saliendo del edificio somos humanos que sentimos y llevamos esto a nuestras casas y familias, ¿no? Quiero retomarme un poco otra vez a la parte de que cuando terminaste de estudiar ya sabías que querías esto o en qué momento te das cuenta de que esto es lo que realmente quieres hacer. Una de las cosas que se me hacen fascinantes es que nosotros pensábamos que los adultos tenían todo solucionado en su vida y nos damos cuenta que nunca sabían qué estaban haciendo y ahora nos estamos enfrentando a este momento y que solo es, me dejé llevar y terminé ahí, pero quiero saber esa historia de cómo fue que te dejaste llevar y terminaste ahí. Mira, yo quería estudiar veterinaria. Ok. Y un día decidí que no porque atropellaron a mi perro y entré al quirófano con mi perro y dije, no es lo mío, o sea, me cuesta mucho trabajo ver a los animalitos sufrir y no es lo mío. Y entonces empecé a buscar opciones, que sí. Me gusta muchísimo leer, me encanta leer y me gustan los retos, digamos, mentales, ¿no? O sea, entonces tuve una clase de derecho en la prepa que me gustó mucho, era más bien derecho americano, pero me gustó mucho y pues como que, ay, sí, no. Tomé el propedéutico en la UAC y ahí dije, sí me aviento. Después de que salí de prepa, estuve 6 meses sin estudiar porque no estaba tan segura de si quería estudiar derecho o no. En mi familia todos han sido, bueno, mi papá y mi abuelo fueron abogados. Mi papá es abogado, mi abuelo fue abogado. Tengo primos abogados, o sea, como mucha gente en el medio. Y yo decía, es que es un medio bien pesado. O sea, la verdad no estoy tan segura de quererme ir a pelear todos los días. Y justo esto que estás diciendo, ¿no? Sí. O sea, pero en realidad es lo que escuchas, no es lo que realmente es, ¿no? Esto que ves en las películas y así, pues no es lo que yo hago, ¿no? Yo no hago, bueno, lo que Suits, o sea, Harvey Specter hace, no voy al juzgado y me peleo, pero sí leo los contratos, sí veo por dónde puede fallar, sí hago fideicomisos, sí. Entonces, cuando entro al propedéutico en la UAC, me doy cuenta que no es tanto lo que yo pensaba que era y que, pues como que sí me puede gustar, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer la prueba y en la UAC, mi papá es maestro de la UAC, entonces muy conocido. Entonces, cuando entro al propedéutico, digo, así me va de que todos los maestros, tú eres hija de tal, ¿no? Y sí. ¿Qué materia da? Ha dado contratos, no, todavía está ahorita en la especialidad y ahorita da contratos civiles. Cambia de materia, pero básicamente civil, ¿no? Pero ya es bien barco, pero antes era súper, súper perro, o sea, era con quien todo el mundo decía, no, nos va a reprobar a todos y pasaba de que a 3, ¿no? Y a él se sentía. Entonces, pues todos los que ya... Porque se están riendo todos aquí. ¿Hay casos aquí aplicables? O sea, todos los que... los maestros que me tocaron en el propedéutico, a muchos había reprobado. Entonces, dije, madre, esto me va a tocar... Ay, pues soy bien pelada, perdón. Pero me va a tocar que me estén, o sea, todo el tiempo... O sea, no voy a poder aprender bien. se la van a traer contra mí, pero esa es mi cabeza, que seguro ni me topaban, pero yo, o sea, al final no estás tan maduro cuando entras a la universidad. Entonces, yo eso decía y dije, no, creo que aquí no es mi universidad. Y fui a ver a la Anáhuac, estaba abriendo la Facultad de Derecho. Y pues me decidí y fue la mejor decisión del mundo porque me tocó la suerte que nos abrieron una generación. Éramos 5 estudiantes en la generación y nos abrieron materias porque pues necesitaban estudiantes, ¿no? Nos abrieron materias, éramos 5 o 6. No, 5. Y todos
eran súper estudiosos. Éramos súper estudiosos. Entonces, cuando vas subiendo la barra, estás con personas, pues, muy pilas y que estudian mucho, pues, vas subiendo el nivel, ¿no? Y la verdad es que todos somos competitivos en el fondo. Entonces, al final, oye, pues empezamos a estudiar mucho, nos tocaron maestros muy buenos y eran casi clases particulares, porque éramos 5. Entonces, pues sí, empiezas a aprender, pero muy bien. O sea, yo de verdad siento que tuve una universidad particular. Y ya después, conforme iban pasando las materias, pues ya nos íbamos incorporando con más estudiantes, pero al final ese grupo estuvo muy padre y aprendimos mucho y salimos todos con excelencia, pero era porque éramos pocos y nos impulsábamos entre nosotros a estudiar más. Entonces ahí, yo creo que fue suerte. No estoy tan segura que si me hubiera tocado como con todos, me hubiera quedado en la carrera, pero estuvo tan padre aprender como en equipo y a profundidad desde un inicio que dije, esto está padrísimo, eso es leer todo el tiempo. Y aparte la experiencia universitaria también te constituye mucho en Sí. esa educación. Yo estuve en 2 universidades también, unas carreras similares, pero la experiencia está en una en la que estás 100% cómodo y te gusta el ambiente, te la puedes pasar ahí en el campus todo el día y no tienes ningún pedo. Estás en clases, estás haciendo actividades, pero al final de cuentas estás ahí metido y la experiencia cambia y cómo aprendes también cambia exponencialmente. Sí. No, sí, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Y bueno, salgo de la universidad y luego decidí estudiar la especialidad en Derecho Notarial. Ahí ya no, en la Anáhuac te van dando materias, digamos, como electivas, enfocadas en derecho. O sea, tienes otras como las típicas, ¿no? De deportes y así. Pero en derecho específicamente podías escoger tus electivas. Y escogí Derecho Notarial y lo hice junto con otra de mis compañeros de este grupo pequeño y otros, digamos que eran otros 8. O sea, éramos poquitos otra vez. Entonces también estuvo muy padre, la maestra lo hizo muy bien y me gustó muchísimo. De hecho, esta amiga hace exactamente lo mismo que yo y está muy padre como generar este grupo que, aunque son tu competencia, son tu apoyo, no sé cómo explicarlo. Sí. Y juntas decidimos estudiar la especialidad de notarial. Nos vamos a la UAC, ahora sí, a estudiar la especialidad. Y no, o sea, me enamoro totalmente del derecho ahí. Es bien diferente a todo lo demás que existe. También me llamaba mucho la atención el derecho americano porque es totalmente distinto. Es una forma de hacer derecho distinta a la mexicana. Ellos actúan más por precedentes que por normativa, por escrito, más o menos para explicarte, a grandes rasgos. Y entonces, pues todo es en base a precedentes, ¿no? Y entonces las leyes se van generando conforme lo que va pasando y la gente va viviendo. Me llama mucho la atención, pues, irme por ahí, pero al final me gustó mucho México. Entonces, ¿qué hago estudiando American Law? O sea, ¿a qué me voy, no? Si voy a regresar. Son cosas totalmente distintas. Aunque sí tengo la oportunidad de hacer un curso. Me seleccionan para un programa internacional con otras 50 personas de Columbia University, mezclado con Amsterdam y Leiden. Amsterdam University y Leiden University. Y me voy a Amsterdam a hacer el programa y conozco gente de todo el mundo. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Yo estoy bien burra. Todos estos son muy inteligentes, ¿no? O sea, yo veía de verdad las clases con maestros top, o sea, gente, o sea, de verdad que maneja el mundo. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Como que se han de ver síndrome del impostor, ¿no? O sea, se han de ver súper equivocados. O sea, yo creo que se confundieron. Yo no entiendo ni la mitad de lo que están diciendo. Y ya empiezas otra vez. O sea, al final, apoyarte con la gente con la que estás te ayuda a ir creciendo. Entonces, bien importante rodearte de gente, pues, que valga la pena, ¿no? Sí, está este famoso dicho de que si en el salón o en la sala tú eres el más
inteligente, el más capaz o el más vivo, estás en la sala incorrecta. Entonces tienes que rodearte de gente mucho más capaz que tú y así tu crecimiento es exponencial. A mí me pasa en todos los ámbitos y siempre busco, no sé, el más destacado y cuando me siento el más destacado, me incomodo y busco salir de ahí a como de lugar. Pero este reto de ponerte incómodo es muy difícil, ¿no? O sea, estar incómodo es durísimo. Sí, de por sí. O sea, mi personalidad, o sea, me cuesta trabajo. Gente nueva, o sea, gente nueva, país nuevo, idioma nuevo. Y gente súper inteligente. Sí, es como, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al final, pues sí, aprendí muchísimo. Hice muy buenos amigos. Y dije, esto no es lo mío, me voy a México. Fíjate que estando en México y hablando como de el derecho en México, siento que todavía tiene un cierto sesgo, un toque un poco machista. No sé si te has enfrentado o eventualmente te enfrentaste a esto, aunque tenías la palanca de tu papá, si lo queremos llamar así. ¿Te has enfrentado a algo en el que te has sentido un poco menos o te han hecho sentir menos por ser mujer? Todo el tiempo, ¿eh? O sea, la verdad es que en el derecho y en el ámbito notarial o sea, las mujeres todavía es impresionante cómo hacen comentarios de, ella no sabe nada más por ser mujer, ¿no? O sea, lo traen en su cabeza las personas. Y pues es bien difícil, pero al final pues te acostumbras y demuestras que no es cierto, ¿no? Y al final lo que piensa el otro de ti no te debe importar. Tú sabes quién eres y lo que eres, seas hombre, mujer o como te denomines. O sea, al final, pues ni modo, es el mundo en el que vivimos. Sí hay que hacer cosas para cambiarlo, pero no lo vas a poder cambiar de la noche a la mañana. Eso es lo que he aprendido. Me genera muchísima frustración, ¿eh? No creas. No lo vas a poder hacer. Entonces, pues sí, haz tus acciones concretas para cambiar lo que puedas cambiar, pero no te enganches, ¿no? O sea, tú no vas a poder cambiar la mente de enfrente. Y aunque le expliques y le digas, tampoco es tu responsabilidad educar al otro, ¿no? Entonces, pues tú deconstrúyete y pues ve juntando a la gente alrededor de ti para que vayan aprendiendo que sí, que no, ¿no? Y pues o sea, enseñando que son cosas machistas que además nosotras hacemos. O sea, porque al final, pues esto viene de generaciones y generaciones y generaciones atrás y no por ser mujer no tienes las conductas, ¿no? Entonces, pues sí es muy difícil, pues no te queda más que apechugar y seguir para adelante porque no se va a quitar de un día para otro, pero sí podemos hacer cosas, sobre todo, pues que nos vean, ¿no? Que somos inteligentes, que estamos aquí y que podemos igual o más, ¿no? Que no porque seas mujer o hombre, eso te hace, o sea, eres calificado para llevar a cabo algún puesto o realizar alguna acción, ¿no? Que eso, pues lo determina tu voluntad y tus ganas de aprender y, pues sí, o sea, no depende de si eres hombre o mujer. Y que sí, no está padre, es algo que se tiene que cambiar, pero también entender que no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana, ¿no? Sí, es un reto bien complicado y justo de este tipo de cosas que verte a ti hablando una notaría es como de que, órale, o sea, tiene la voz de autoridad y está marcando el territorio, está marcando el camino por donde yo sí invitaría a compartir un poco más de eso y darte cuenta de que no hay diferencia entre X o Y, simplemente es una persona que está dictando algo y quitarte esos prejuicios, ¿no? Sí, exacto. Y pues invitar a las personas también a que no les digan señoritas, por favor, es súper frustrante. O sea, no porque sea un título, pero al final te sientes menos, ¿no? O sea, sí, que llegues a una sala, me pasó una vez yo con mi pasante y a él le decían licenciado y le preguntaban a él y él se sentía súper incómodo, así de, híjole, ella es mi jefa y yo chill, ¿no? O sea, pues sí, no pasa nada, esto lo vivo diario. Pero él súper incómodo de, pues yo no sé, o sea, la licenciada es ella, ¿no? Y aunque no necesito que me digan licenciada para que reconozcan mi valor, o sea, y que mi conocimiento tiene valor, o sea, al final, pues como sociedad sí hay que hacer estos cambiecitos que al final reconocer los micromachismos para poder evolucionar una sociedad mejor. Sí, estoy de acuerdo. Ya para ir terminando, quiero que me des algunos consejos. Particularmente ahorita hablabas del tipo de testamentos y que es lo más común que debe de conocer alguien que quiera hacer un testamento. Porque muchas veces lo pensamos nada más para los ancianos y etcétera. Y ayer justo mi reflexión era de no sé si voy a estar mañana. O sea, mañana puedo morir, ¿no? Y eso pues lleva muchas consecuencias
Sí. que tienen que pasar sí o sí. Sí, a ver, el testamento es para todos aquellos que se van a morir. O sea, para todos, ¿no? Así como ya es obligación sacar tu RFC a los 16 años, pues a tu testamento a los 16 años, si quieres a los 18 para que seas mayor de edad. Pero sí es algo que tienes que hacer sí o sí, porque el testamento no es si tienes dinero, no es si compraste una casa, no es si tienes esposo o esposa o hijos. A ver, el testamento contempla tus bienes presentes y futuros. Entonces tú lo haces una vez y ya te sirve para toda la vida, ¿no? Recomendamos a veces, recomendamos cambiarlo siempre que cumplas ciertos hitos dentro de tu vida, como, pues, si tuviste hijos, pues es importante porque ahora tienes que considerar quién se va a quedar con tus hijos, ¿no? Pero sí, ¿qué tal que el día de mañana te ganas el melate, ¿no? Y tú no tienes testamento. Aquí hay un caso súper conocido en Querétaro, donde una persona con mucho dinero se accidenta en un helicóptero con su hijo. El hijo no tenía testamento, el señor, estaba casado y él era producto de su primera esposa, o sea, él era hijo de su primera esposa, él peleadísimo con la primera esposa, y cuando falleces sin testamento, tu herencia se va a tus familiares más cercanos, que cuando no tienes esposa e hijos son tus papás. Entonces, el señor fallece, inmediatamente él sí tenía testamento, su herencia se va 50% y 50% a su hija y a su hijo. El hijo fallece un día después del accidente. O sea, él fallece inmediatamente y luego el hijo fallece un tiempo después, la verdad no sé bien. Y el hijo no tenía testamento. Entonces, sus bienes, o sea, la mitad de la fortuna del señor se va a su mamá. La señora con la que estaba se queda sin nada y te aseguro, es más, sé que esa no era la voluntad del señor, ¿no? Que esa no era lo que él quería. Él quería que sus hijos tuvieran sus bienes y que si faltaba su hijo, se fuera a su hija. No, ¿sí me explicó? Sí. Y no fue el caso, ¿no? Y esto porque él dijo, o sea, el chavo, pues yo soy joven, yo no tengo por qué tener testamento. Pero al final es una responsabilidad social. Tú tienes que ver por tu familia, por tus seres queridos, y si no tienes a nadie cercano, puedes donarlo, o sea, puedes decir a tal institución, ¿no? Al final no es un trámite costoso. Es tan importante que la federación hace una campaña a nivel nacional que se llama Mes del Testamento, que es en septiembre, que se reduce más de la mitad, ¿no? O sea, es una ganga y no te cobran el derecho del aviso de testamento. ¿De una ganga de cuánto estamos hablando? Yo vi un video de mi buen amigo Apo, que creo que lo hizo con ustedes sobre el Mes del Testamento. Le mando un saludo. Y dije, órale, o sea, se me hace interesante cómo están acercando esto y ahorita me hace totalmente sentido. O sea, no, es tu obligación como un ciudadano tener ese tipo de cosas, ¿no? En temas de precios, porque también uno de los mitos bien grandes es de que en una notaría ya te están cobrando por entrar o que vas a salir con un ojo de la cara y no necesariamente es y mentira. Sí es caro, o sea, comparado con cualquier producto, pues sí, ¿no? Sí es caro. Pero, por ejemplo, el año pasado el testamento estaba, que ha sido lo más caro, me parece que en 2,000 pesos. El año anterior, en septiembre. El año anterior a eso en 1,500, el año anterior a eso en 1,000. O sea, entre más tiempo pase, más caro te va a salir. Primero. Los primeros testamentos que yo firmé en Mes del Testamento estaban en 750 pesos. O sea, y no tiene tanto, tiene como 6 años que yo llevé la campaña. Entonces, un testamento normal está entre 5,000, bueno, ahorita como entre 5,000 y 7,000 pesos. La verdad es que 2,000 pesos a 5,000 pesos, pues sí te ahorras muchísimo, ¿no? Y si lo hubieras hecho el año anterior, o sea, ¿sí me explico? O sea, sí. Entre más pronto lo hagas, más te conviene. Y es para toda la vida, no lo tienes que cambiar si no quieres, ¿no? Si tú haces un testamento y después, y tú piensas, se lo quiero seguir dejando a mis papás o se lo quiero seguir dejando a mi hermana, no lo tienes que cambiar, es para toda la vida y todo se va incluyendo. Mitos, o sea, si yo tengo una casa, hice mi testamento y puse que hice un legado en favor de alguien, no porque vendas la casa, tu testamento deja de servir, simplemente se tiene por no puesta la cláusula. O sea, no lo tienes que cambiar cada que compres o vendas bienes, ¿no? Y como te decía, incluye tus bienes futuros. Entonces, si tú
te ganas el melate, eso ya está incluido, ya lo hiciste, ya lo incluiste. No hay ningún tema. Ahí sí, si tú quieres cambiar los herederos, pues sí, haz otro testamento, ¿no? Pero sí es importante. Y la diferencia en costos de una sucesión intestamentaria y una testamentaria, intestamentaria es sin testamento, testamentaria con testamento. Intestamentaria les llamamos legítima, que en Querétaro puede ser ya con notario, que es una superventaja. En otros estados no, y tiene que ser vía judicial. En tiempos, llevándolo en vía judicial, normalmente son 4 etapas. Normalmente te tardas de, ¿qué será? Lo más rápido 8 meses. O sea, me han tocado juicios de 20 años, ¿no? Wow. Y de todas formas tienes que ir con notario para poder hacer la adjudicación de bienes. O sea, cuando ya van a transmitir el bien, de todas formas tienes que ir con el notario. Acá con notaría, lo más que te tarda son 3 meses en el inicio de sucesión y para aplicar, digamos, otros 15 días, ¿no? Entonces, digo, depende del caso, pero la mayoría se puede sacar en 6 meses en total, o sea, el total, ¿no? Y el costo es muchísimo menor porque no tienes que estar pagando un abogado por tanto tiempo. Es una escritura, de hecho, nosotros en la notaría lo hacemos en 2 escrituras. Muchos notarios los hacen en 4, pero pues en realidad te ahorras tiempo, trámites y dinero, ¿no? Entonces sí te conviene, pues viendo por tu familia, tener testamento para que lo puedan llevar a cabo en una notaría. Lo puedes hacer en cualquier lado de la República, no tiene que ser donde vives, no tiene que ser donde están tus inmuebles, lo puedes hacer donde sea. Estás de vacaciones, hazlo ahí, donde te sale más barato. Bueno, no, vayan con gente que sí sabe, por favor. Sí, justo eso era mi última pregunta, que en el episodio que me aventé de Spotify, Ajá. le tiraban muchísimo a los notarios, pero con todo. Y se me hace bien interesante conocer cuáles son las red flags, identificar cosas que se te hacen como chuecas. Hablamos de la gente que hace mal las cosas, que por eso es la fama, ¿no? O sea, existe y es una... O sea, el deber ser se lo pasan por el arco del triunfo, pero me parece importante detectar cuáles son las 3 red flags que puedas detectar antes cuando llegas con un notario que te pueden generar un poco de ruido. Híjole, si no te da un presupuesto desde el principio, o sea, si tú le pides una cotización y no te sabe decir, ya. Si te pide documentación, o sea, estas son basiquísimas y son bien fáciles de detectar, porque hay otros mucho más fuertes, pero pues está difícil detectarlas, ¿no? Que te pida documentación a cuentagota, así de, ay, primero tu INE, y también necesito tu acta de nacimiento, y también necesito tu escritura tal, y también necesito tu... Aunque hay veces que analizando la información sí podemos pedir más documentos, hay un bloque de documentos que sí o sí tienes que mandar para que te puedan analizar tu caso, ¿no? Entonces, si te van pidiendo poquitos a poquitos, pues eso ya es un red flag. Si la cotización que te dan no es firme, o sea, ay, es que puede ser tanto, o te piden un anticipo y nunca te dicen cuánto, pues ya es otra red flag. Está un poquito más difícil, pero porque es posterior, pero pidan todos sus recibos. O sea, cuando tú haces el pago de una escritura, lo más común, compraventa, pues el notario tiene que hacer pagos de tus impuestos y derechos a tu nombre. Entonces, esos pagos tienen que ser, o sea, tienen que coincidir con lo que te está cobrando, ¿no? Entonces, pide tus recibos para que tú puedas ver que efectivamente lo que se te cobró es lo que se egresó. Y para los vendedores, pidan su comprobante de pago de ISR. El pago del ISR es el impuesto que pagas cuando vendes por la ganancia que obtienes. Es, o sea, de verdad impresionante la cantidad de notarios que no lo entrega. Y súper red flag. No estoy diciendo que se lo embolsen, pero... Seguramente sí. No lo sé. Si quieres yo lo digo. Seguramente está en su cartera. Ese y el ISR por adquisición. O sea, el impuesto sobre la renta es bien importante que seas comprador, vendedor, el que te toque por enajenación o por adquisición, pidan su comprobante de pago. O sea, no te van a facturar porque los impuestos no se facturan, ni derechos, el notario no va a facturar eso, pero sí te tiene que entregar recibos de esas erogaciones que tienen que estar vinculadas a tu RFC, por eso es tan importante que estén con el RFC actualizado. Y pues sí, pídanlos y ya tú puedes pedir la factura a la dependencia, pero esto nadie lo hace, de verdad. O sea, todo el mundo se va con el más barato. Ahí te voy a pasar el tip al costo, ¿eh? Para comparar cotizaciones, cuando se van o sea, normalmente la gente se va con el notario más barato y lo que revisan son los honorarios, porque los impuestos y derechos
si el inmueble está ubicado en el mismo lugar, debe de ser el mismo Son impuesto con A y B, ¿no? O sea, si tu avalúo, o sea, lo que vale tu casa es lo mismo y está ubicado en el mismo lugar, no puede modificarse el impuesto. Es el mismo impuesto. Entonces, comparen los impuestos y derechos, porque hay veces que te bajan el honorario, digamos, te ponen 8,000 pesos de honorarios, ¿no? Pero te inflan los impuestos. Entonces, al final, tu cotización es mucho más grande con un notario A que con notario B. Y eso quiere decir que hay algo raro, ¿no? Entonces, pregunten todo el tiempo. O sea, te tienen que dar la asesoría. Estás pagando un servicio, entonces pregunta, oye, ¿este impuesto qué es? Oye, ¿por qué me estás cobrando esto? Oye, pero es que en la otra notaría, no importa, o sea, en la otra notaría me cobran tanto. ¿Por qué es la diferencia? Y tú vas a ir cachando que sí, que no, o sea, que hace sentido y que no hace sentido. Sí, pero ser muy crítico en ese sentido. Yo comparar cotizaciones en ese sentido no lo había considerado y es un buen consejo. Sí, buen consejo. Porque ya todo el mundo compara cotizaciones, no nos hagamos, ¿eh? O sea, nadie se ofende, háganlo. Pero bueno, pues con esto podemos terminar Sale. la plática. No sé si quieras abonar algo más, algo que nos haya pasado por ahí, algo que te gustaría platicar. Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción de este episodio. Igual de la notaría, si quieres que las incluyamos, las podemos incluir sin ningún problema. Claro. Y no sé, muchas gracias a ti por el No, pues gracias a ti por el espacio. Qué buena plática. Estuvo buena. Y pues para los agentes inmobiliarios que quieren saber un poquito más de cómo comparar cotizaciones, voy a sacar el libro Tips Notariales para Agentes Inmobiliarios, que les va a dar literal todos los tips que les podría servir para poder cerrar operaciones más rápido y llevarlas a notarías que les cumplan y que les ayuden a cerrar sus operaciones. ¿Cuándo sale tu libro? Sale en agosto. Órale. Sí. Felicidades por eso. Gracias. Ya más adelante platicaremos sobre eso. También es más interesante. Pues bueno, muchas gracias a todos los que vieron. Gracias, Pati, una vez más. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo. Les gracias agradezco a mucho. Todos. Nos vemos en el siguiente. Chao. Bye.